Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios porque me permite una vez más, ¿verdad? Seguir con estos estudios de principio de doctrinas por este canal, aquí en el YouTube, ¿verdad? Y la visión mía es que aprendamos en estos estudios, y para mí es un placer estar dando estos estudios. La visión mía no es debatir con nadie, no contender con nadie, no. Simplemente yo comparto estos estudios, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Espero que esta enseñanza o este estudio sea de bendición para todos aquellos que están oyendo esta enseñanza a través de este canal, ¿verdad? Donde estamos transmitiendo los estudios de principios de doctrina. Mi nombre es el pastor Fernando Soto, y hoy voy a tocar el tema sobre la importancia del bautismo. Ya expliqué en otra ocasión en qué nombre es el bautismo, ya fue revelado en el nombre de Jesucristo. Hoy voy a hablar la importancia o para qué es el bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, el primer texto que vamos a comenzar, que vamos a ver por allí, va a aparecer en la pantalla. En la pantalla por ahí va a aparecer también el texto con toda la cita bíblica para que lo memoricen. Dice en Marcos 16:16, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Mire lo que dice en este texto, en Marcos 16:16. Aleluya. Para entender esto, primeramente hay que ver este punto. ¿Quién está hablando allí? Jesucristo. Después de que Cristo resucitó de entre los muertos y antes de ascender al cielo, cuando Él estaba dando comisión, la comisión de encargarles la tarea, les dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y allí Jesús pronuncia la palabra salvo. Dijo, el que creyere y fuere bautizado, está hablando del bautismo, fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando vemos allí ese punto, la persona cuando viene al arrepentimiento, a los pies de Cristo, tiene que tener dos cosas en su vida. Número uno, tiene que aprender que va a creer o está creyendo o creyó. Cree. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Nadie se puede bautizar si no cree. Nadie puede, aleluya, entregar su vida a Cristo, sino que primero que Cristo es el Señor y que murió por Él en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por Él. Cuando la persona cree de corazón, entonces se le enseña de que debe de ser bautizado para entrar en el plan de salvación. ¿Cómo en el plan de salvación? Porque Cristo está diciendo, lo está diciendo Cristo, no lo está diciendo un hombre. No lo está diciendo una persona, lo está diciendo Cristo con sus mismos labios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En otro sentido, el bautismo, número uno, el bautismo nos mete al plan de salvación. Comenzamos en la carrera con un propósito rumbo a la salvación. O sea, todo el que quiera ser salvo tiene que pasar por el bautismo. Todo el que quiere ser salvo tiene que creer y ser bautizado. Es un requisito que el Maestro lo está pidiendo, Cristo, Él mismo lo está pidiendo. Y allí nos está confirmando pues que el bautismo nos mete o nos introduce al plan de salvación. Entonces desde allí ya estamos viendo que el bautismo no es cualquier cosa, sino que el bautismo es un requisito que tenemos que llevar toda persona que quiere ser salvo. Pero vamos a ver otro texto más en la palabra del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan 3:5, Jesús platicando en una ocasión con Nicodemo platica con Cristo, y Jesús, entre la plática que le dice, Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y entonces Nicodemo, es en el capítulo 3, versículo 5, aleluya. Entonces Nicodemo, él se pregunta, y él mismo dice, ¿acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Él no entendía lo que Jesús trataba de decirle. Sin embargo, Jesús mismo le dice a Nicodemo, de cierto te digo en el verso 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús le confirmó una vez más allí, cuando dice que el que no naciere del agua, está hablando del bautismo. Entonces,
Estamos en un tiempo tan tremendo y difícil donde casi estos textos o bases bíblicas no se tocan. Hoy en día hay personas, candidatos al bautismo, que se han bautizado. Yo he platicado con gente que se ha bautizado y yo les pregunto a veces si te explicaron para qué era el bautismo, si te explicaron qué significa el bautismo. Y algunos de ellos a veces dicen, no me dijeron qué significa, qué representa o para qué es, por qué tiene que ir en nuestra vida, ¿no? Y hay gente que tú le preguntas que se bautizó, pero no sabe qué significa el bautismo, para qué es el bautismo, en qué consiste, por qué Dios lo pide. Y eso nos enseña pues que entonces no hay tanta importancia de explicar la importancia que tiene realmente el verdadero bautismo en el nombre de Jesucristo. Y hoy nos damos cuenta que esta enseñanza del bautismo es muy pocas veces tocada en las iglesias, casi no se toca, porque no le ponen importancia. Pero cuando lo vamos viendo, yo como pastor, un ministro como pastor, cuando toca esta enseñanza, para mí es importante. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo está pidiendo y Él mismo fue quien citó estas palabras. Y el mismo Cristo, no se le olvide que citó estas palabras, nos enseñó a entrar por allí cuando Él fue con Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Él mismo nos enseñó. Él como Dios no necesitaba el bautismo. Como humano, como cuerpo, nos está enseñando que todo ser humano, como humano, tenemos que pasar por allí. Y Él mismo nos enseñó que tenemos que llegar al bautismo. Y fíjese bien lo que dice esta palabra. Esta palabra nos está diciendo que nacer de nuevo. Yo quiero que atesore esta palabra. La palabra nacer de nuevo está hablando de un nacimiento y no de un nacimiento humano. Nicodemo estaba confundiendo el nacimiento espiritual de una nueva criatura con el nacimiento, aleluya, natural en el vientre de una madre. Pero cuando ya Jesús lo revela, le está diciendo del bautismo. Y mire lo que Cristo está diciendo realmente aquí, que todo el que se bautiza, todo el que nace del agua, el que se bautiza, nace de nuevo. O sea, yo decía ahorita que el bautismo nos mete al plan de salvación, pero ahora en este versículo nos está diciendo también que el bautismo nos confirma que nacimos de nuevo. O sea, yo no puedo decir que nací de nuevo y que soy cristiano si yo no me bautizo o no entro por el bautismo. Para yo decir que soy cristiano y decir que soy una nueva persona, decir que nací de nuevo, yo necesito nacer del agua y del Espíritu. Y aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar al reino de Dios. Vuelve a hablar de la salvación. Entonces, el bautismo es un punto muy importante que nos habla de salvación. Y está aquí en el Evangelio de San Juan 3, del 3 al 5. Y es importante memorizarlo y decirlo. Yo no me atrevería a contradecir al maestro. Yo no me atrevería a decir que el bautismo no tiene importancia, porque al decir yo esas palabras, es como decir pues que lo que Cristo dijo con sus labios no tiene tanta importancia. Sin embargo, el bautismo nos dice que nos produce un nacimiento de nuevo. Entonces ya vimos dos puntos. Número uno, el bautismo nos introduce al plan de salvación. Número dos, nos confirma que nacimos de nuevos en una nueva criatura. Amén, gloria a Dios. Entonces seguimos viendo todavía la importancia del bautismo. Ya lo vimos. Número uno, nos introduce al plan de salvación. Número dos, nos confirma que nacimos de nuevo en una nueva criatura. Y todo el que nace, aleluya, nosotros pasamos a ser hijos de Dios mediante el bautismo al nacer de nuevo. Ahora, si seguimos viendo la palabra de Dios sobre la importancia del bautismo, como decía yo ahorita, que estamos en tiempos donde muchos no le toman tanta importancia, donde algunos buscan hasta otros argumentos y tratan de querer contradecir el fundamento sobre el bautismo que Cristo nos enseñó, que Él mismo practicó y que sus apóstoles llevaron a cabo el día del Pentecostés. Entonces, yo quiero que veamos otra palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38.
Recuerde que los textos van a estar apareciendo ahí en la pantalla. Memorícelos, anótelos si usted gusta ahí en casa. Pídale a Dios dirección, sabiduría para entender estas enseñanzas preciosas. Mire lo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aquí estamos viendo otro punto muy interesante. Yo decía ahorita que el bautismo número 1 nos mete al plan de salvación. Número 2, produce un nacimiento nuevo en nuestra vida. Y número 3, nos está enseñando que es para perdón de nuestros pecados. Otra vez lo voy a repetir. Es para perdón de nuestros pecados. O sea, en otro sentir, lo que nos está diciendo la palabra del Señor, mis queridos hermanos, es que si yo no me bautizo y digo que soy cristiano con una oración, o nomás digo que soy cristiano, pero no he nacido de nuevo, no me he bautizado, mis pecados no pueden ser perdonados. Tengo que entrar mediante el bautismo y en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Entonces, quiere decir que cuando alguien entra a la pila bautismal y es sumergido, los pecados son perdonados una vez que se invoca el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y ese es un acto muy importante que muchos pastores lo ignoramos, algunos tal vez por falta de enseñanza, otros tal vez a lo mejor lo han leído y no le han puesto tanto interés. Pero si usted lo viera con los ojos espirituales y oídos espirituales, miraría la importancia. Todo pastor, todo líder tiene que conducir a la iglesia y tiene que llevar a la persona a un arrepentimiento y que entre por allí. Entonces, la Biblia dice que es para el perdón de sus pecados. Entonces, viendo ahí mismo el versículo de Hechos 2:38, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aún el bautismo en el nombre de Jesucristo, que produce un nacimiento en nuestra vida, que nos mete al plan de salvación, que perdona nuestros pecados, también el bautismo nos abre una puerta, una promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida para recibir dones del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante entender este tema. Por eso es que yo le llamo a la importancia del bautismo. Entonces, aleluya, estamos entendiendo que el bautismo es parte del requisito, la herramienta para ser salvos en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que vayamos a otra palabra muy importante en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 22, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 16, dice, ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22, 16, lo voy a repetir otra vez. Ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate, ahí habla el bautismo, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nos está diciendo allí la bendita palabra del Señor? Que para que los pecados sean lavados, tenemos que ser bautizados invocando su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Entonces, la palabra bautismo viene de la palabra del griego baptizo, que quiere decir sumergir. Cuando alguien se bautiza y es sumergido y se invoca el nombre de Jesucristo, los pecados, dice allí, que son lavados. Y mire este texto tan claro que lo está diciendo, ¿verdad? Un texto tan claro, tan, aleluya, explicable, porque muchos a veces no entienden sobre este propósito o sobre este punto interesante. Entonces, hasta allí estamos viendo lo que es importante en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que tocamos este tema, yo espero que el entendimiento, la visión de los que están oyendo esta palabra, esta enseñanza, este principio, doctrina, lo estén atesorando, lo estén estudiando en su casa, lo estén viendo, lo estén analizando, porque es importante esto, ¿sí? Entonces, yo decía ahorita, ¿verdad? Que número 1, el bautismo nos mete al plan de salvación. Número 2, produce un nacimiento en nuestra vida. Número 3, aleluya, es para
perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Hasta allí vamos, yo creo que muy bien con esta enseñanza o este estudio. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 27, hay otro texto que dice: ¿qué no sabéis que los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Mire, Pablo está diciendo que todo el que llega al bautismo está revestido de Cristo una vez que se bautiza en el nombre de Cristo. O sea, en otro sentido, lo que nos está diciendo el Señor a nosotros, que nosotros no podemos caminar con el revestimiento de Cristo en nuestra vida si no pasamos por allí. Y Pablo escribe a los Gálatas, y Pablo le dice a los Gálatas: que no sabéis que los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, mire, el bautismo es también para revestimiento de nuestra vida. O sea, Dios nos da un revestimiento una vez que nosotros salimos de las pilas bautismales. Entonces, cuando yo veo esta palabra o esta enseñanza, este estudio, me doy cuenta que entonces el bautismo no es cualquier cosa, como muchos lo ven así. El bautismo es un punto muy importante, fundamental en la vida del cristiano, y que todo pastor tiene que enseñarle a la iglesia sobre este principio. La Biblia nos está diciendo, gloria al Señor, Cristo ya pagó por nuestros pecados. Él ya murió en la cruz del Calvario. En una ocasión me decía un joven: hermano, pero es que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y dice que fuimos salvos por gracia. O sea, dando a entender que ellos no necesitaban el bautismo. Dijo: la salvación es gratis, hermano, me dijo. Le dije: por eso, mi hermano, la salvación es por gracia, el bautismo es gratis, nadie te lo está cobrando. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero Él nos dejó un principio por donde tenemos que entrar para que esa salvación, esa gracia, esa salvación que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, caiga en nosotros. Para ser salvos tenemos que entrar también, aleluya, por lo que Cristo nos estableció. Tenemos que entrar por allí para que la salvación caiga en nuestra vida. Pero la salvación es por gracia, le dije a mi amigo. Si tú dices, si yo te bautizo, yo no te voy a cobrar por bautizarte, le dije, porque la salvación es gratis. Entonces, es un punto muy importante entender sobre este plan y este propósito. Ahora, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza el bautismo? Muchos no lo entienden. Y el bautismo tiene simboliza algo muy importante. El bautismo tiene algo que muchos no lo entienden. Y esto es algo que, aleluya, una enseñanza muy clara, muy importante, que muchos la han descuidado. Muchos no la han confirmado, no la han enseñado como debe de ser. Y para mí es un privilegio estar enseñando estos principios. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso, aleluya, gloria al Señor, verso del 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que Pablo está diciendo en el libro de los Romanos, que el bautismo representa el mismo sacrificio de Cristo. Dice que cuando nosotros morimos al mundo, que ya no queremos nada y decimos: yo ya me arrepiento, quiero bautizarme ya ahora sí. Dice que mediante el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte. Que así como Cristo fue sepultado, también nosotros somos sepultados simbólicamente en el bautismo. Lo está diciendo la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Que todo el que se bautiza, todo el que viene arrepentido a los pies de Cristo y dice: yo ya quiero entregar mi vida a Cristo, está muriendo para el mundo. Y una vez que entra a la pila, está siendo sepultado como Cristo fue sepultado. Pero también dice que así como Cristo resucitó, también cuando alguien sale de la pila, está naciendo, resucitando en una nueva vida. O sea,
Lo que está diciendo aquí Pablo es que el bautismo en el nombre de Jesucristo, cuando se practica en la vida de alguien, al mismo tiempo usted está simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea, en otro sentido, cada vez que una persona se arrepiente y se bautiza, se está poniendo en alto el sacrificio que Cristo hizo por el ser humano, la humanidad. Mire, qué tremendo es esta palabra. Ahora, ahora entiendo por qué muchas las veces el enemigo ha tratado de querer confundir y desviar este fundamento. Si el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es importante en nuestra vida. Es importante hacerlo. Si queremos andar en una nueva vida, si queremos morir al pecado, tenemos que entrar por el bautismo que simboliza la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, viendo esta palabra, mis queridos hermanos, no es cualquier cosa, es una enseñanza fundamental. Y yo toco esta enseñanza porque es necesario enseñarla, porque a veces hay confusión sobre estas cosas. A veces no hay una enseñanza clara sobre estas cosas. Pero todos estos textos bíblicos que usted está viendo por pantalla o estuvo viendo por pantalla, estúdielos, memorícelos en su casa, pídale a Dios dirección. Usted se va a dar cuenta que el bautismo no es nada más un acto de obediencia, no es nada más algo que está escrito allí, sino tiene algo importante para la vida del ser humano cuando viene y se arrepiente y se bautiza. Entonces, le vuelvo a repetir, aleluya, ¿para qué es el bautismo? Número uno, el bautismo nos mete al plan de salvación. Número dos, el bautismo nos confirma que nacimos de nuevo para entrar al reino de los cielos. Número 3, el bautismo es para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Número 4, el bautismo nos trae revestimiento a nuestra vida. Y número 5, el bautismo representa o simboliza muerte, sepultura y resurrección. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Espero que esta breve enseñanza o pequeña enseñanza sea de bendición en sus corazones, y el mayor deseo para mí es que sean bendecidos a través de esta enseñanza, este estudio, y que, aleluya, la reciban en su corazón esta enseñanza y la atesoren. Y la visión mía es que aprendan, ¿verdad?, sobre esta palabra. Yo no voy a debatir con nadie, yo no voy aleluya, esa no es la visión mía, no. El que tiene oídos, oiga lo que la palabra del Señor dice. Mis mayores deseos es que el Señor los bendiga. Bendiciones para todos aquellos que están viendo este canal de enseñanzas. Si alguien quiere suscribirse, suscríbase por allí. Aleluya, gloria al Señor. Comparta este video también, si lo quiere compartir, hágalo, porque la visión mía es que se extienda esta enseñanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis mayores deseos es que el Señor los bendiga a todos los que están viendo este hermoso video. Dios los bendiga y Dios los guarde.